Primera de Juan, capítulo 2, empezando en el versículo 12. Dice así la palabra de Dios: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, o niños en la Biblia de las Américas, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si hay alguna época especial para hablar de planes, de evaluaciones, de propósitos, la época es justo ahora, ¿no? El primer día del año o el último, solemos hacer planes, reflexionar sobre el año que pasó, el año viejo, los primeros días y reflexionar sobre los planes para el año nuevo. Y es así que hemos empezado seguramente este año también. Y si os acordáis de la semana pasada, porque llevamos aquí algunos domingos ya estudiando la serie de sermones en la primera carta del apóstol Juan. La semana pasada vimos el contraste que el apóstol Juan hizo entre el mandamiento antiguo y el nuevo. Un mandamiento antiguo que también es nuevo. No sé si os acordáis porque hay estas dos palabras allí. Hablamos que no necesitamos una nueva fe en este nuevo año. Lo que necesitamos sí es vivir en novedad de vida este año. También hablamos de la prueba de que si estamos en la luz, seguramente el amor hacia el hermano será perceptible en nuestra vida. O sea, decir que creo no es suficiente. Nuestra fe debe ser reconocida por nuestros hechos. Si digo que estoy bien con el Señor, pero no quiero tener relación con el hermano, dice la palabra que soy mentiroso. Pues si no amo al hermano a quien veo, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no veo? La fe verdadera se reconoce por el amor que hay en nuestras actitudes hacia nuestros hermanos. Y ese es uno de los retos de la carta que estamos estudiando. El apóstol Juan va a escribir a los creyentes de allí para que ellos puedan evaluar su fe y reconocer si de hecho es una fe verdadera. Pero cuando empezamos a evaluar muchos los hechos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, cuáles son nuestras características, a lo mejor podemos caer en el engaño de que haciendo algo bueno podemos ganar nuestra salvación. Y a veces en evaluaciones que hacemos a finales de año pensamos en la parte financiera, que es importante, en el tiempo que tenemos, en las vacaciones que hemos podido sacar, en nuestros viajes, que están muy bien también, en los cambios de coche que hemos tenido este año, en el trabajo, que antes no me gustaba y ahora sí me gusta, antes no lo tenía, ahora lo tengo, y todo esto está muy bien, no hay ningún problema en eso. Y hay hermanos que son más espirituales todavía y piensan así: bueno, hemos venido más veces a la iglesia este año, qué bien, ¿no? Hemos ayudado más a los necesitados, qué guay.
Hemos predicado el Evangelio a nuestros vecinos y a los compañeros del cole y a los compañeros de trabajo. Y todo eso está muy bien. Y debemos reconocer que la fe sin obras, como dijo Santiago, es muerta. La vida que ahora tenemos en Cristo debe generar cambios en nuestras actitudes. Sin embargo, si nos enfocamos mucho en lo que hacemos o dejamos de hacer, por muy buenas obras que tengamos, sin acordarnos de las razones por las cuales las hacemos, la fe se queda completamente débil. Y las obras ya no tienen el propósito especial que tenían. De repente las obras pueden pasar a ser la consecuencia, o de la consecuencia a la causa de mi fe. Y el apóstol Juan, conociendo ese peligro, ahora para evitar que sus lectores se quedasen solamente con las obras, ahora en estos versículos que vamos a estudiar en esta mañana, de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, él enfoca otra vez en las doctrinas de la fe. Y lo hace de una manera muy adecuada, que incluso adecuada para nosotros, que estamos en los primeros días del año. Nos trae primero palabras de ánimo, que es lo que necesitamos para empezar el año, y palabras también de exhortación. ¿Qué os parece si os digo que las Navidades traen esperanza? Parece bien, ¿no? Navidad es esperanza. ¿Qué os parece si os digo que el espíritu navideño debe llevarnos al amor y al disfrutar de la familia? Pues bien también, no hay ningún problema. Pues esta semana, para los que han venido el viernes, ya os he comentado, esta semana fuimos por la tarde a un parque de Navidades, ahí en Torrejón de Ardoz, y está muy bien, tiene muchas luces, es precioso. Hay un camino de Belén, que nos enseña un poco el contexto de dónde nació Jesús. Hay un pesebre, el niño, María, José, el burrito, claro, que no puede faltar. Vas a ver, Javier, esa semana seguro. Y de todo el parque, lo que más se acerca a un contexto cristiano es el camino de Belén. Todo lo demás no tiene nada que ver con el cristianismo. Hay ahí un musical que está muy bien presentado y cantado, que habla del secreto de la Navidad. Habla de Santa Claus. Habla de la esperanza. Habla de la familia, del amor. Pero no habla de Jesús. Parece que todos quieren tener esa esperanza, tener esa paz, tener ese amor, pero no quieren recibir a Jesús. He leído un mensaje incluso del obispo de Roma, el Papa, hace un par de días, animando a los jóvenes de una reunión ecuménica que hay allí, a seguir adelante con la esperanza, una esperanza, en sus palabras, que sobrepasa toda fatiga, toda crisis y toda angustia, y una fuerte motivación para avanzar, en sus palabras. Habla allí en su texto de la necesidad de estos jóvenes para anunciar el amor de Dios y fomentar la unidad, que no está mal. Habló del cristianismo como una fuerza capaz de transformar las personas, traer paz y esperanza. Y todo eso es verdad. De hecho, hay cambios en las personas, en nosotros y en la sociedad que está llena de creyentes. Pero hay solo un problema: enfatizar las obras y olvidarse de la fuente de toda esa transformación. Decir que la iglesia tiene que enseñar el amor y la caridad, y al final lo que es más importante es que todos seamos buenas personas, porque Dios nos ama a todos, y ya sabemos que eso no es
la verdad que encontramos en las Escrituras. Por eso, el apóstol Juan, para animar a los lectores, vuelve a llamarles hijitos. Y les recuerda la fuente de toda la transformación. Algo que han recibido de Dios, sin merecerlo. Dice ahí el versículo 12 del capítulo 2. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Cada vez que compartimos el Evangelio, si no hablamos del problema del mundo, del pecado, del alejamiento de Dios, del hombre, de la depravación total del hombre, por la caída de Adán, si no hablamos de todo eso, no hemos hablado del Evangelio. Si no hablamos de algo que Dios mismo hizo para restaurar la relación entre Él y el hombre, no hemos hablado del Evangelio. Hablar de paz, de esperanza y de amor solo tiene sentido si hablamos de la causa de todo eso. Estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza, ahogados en nuestros pecados, en nuestro orgullo. Pero Dios hizo algo maravilloso. Nos envió a su Hijo, Jesucristo, y por su sacrificio hemos sido perdonados. Entonces aquí cuando dice que los pecados han sido perdonados por su nombre, debe encontrar aquí lo que debemos comprender es que el perdón viene por la persona y la obra de Cristo. Las dos cosas. Todo lo que su nombre representaba, su vida, las demostraciones que nos dio de que era el Señor de toda la naturaleza. Todo lo que hizo, su nacimiento virginal, su muerte en la cruz, su vida de santidad, todo eso, toda su obra está resumida aquí al decir por su nombre. Ahora, cada creyente, niño o adulto mayor, con mucha o poca madurez, debe encontrar ánimo en estas palabras. La esperanza que encontramos en las Navidades, o entonces en el Año Nuevo, no está en la fuerza que hay dentro del hombre. No está en la caridad. Y son cosas importantes. Si Cristo no está en tu vida, la esperanza que encuentras en el Año Nuevo no llega hasta Reyes. ¿Y por qué esas palabras deben traernos entonces esperanza? Porque nos recuerdan la obra que Cristo hizo por nosotros. Ahora tenemos vida espiritual. Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra paz está garantizada, no porque el año es nuevo. Nuestra paz está garantizada por lo que Cristo hizo por nosotros. Por medio de ella, por medio de la obra de Cristo, somos aceptados ahora delante de Dios el Padre. Ahora, esa es la mejor noticia que hay. El ánimo del creyente viene primeramente por recordar que el nombre de Cristo es lo que nos trae esperanza. Y ahora el autor pone aquí un mensaje para diferentes clases de personas. No sé si os habéis fijado, escribe a los padres, a los niños, como pone la Reina Valera en el versículo 13, la Biblia de las Américas, ¿no? En el versículo 13, a los jóvenes. Y la palabra de ánimo viene de forma diferente para los mayores que para los pequeños. Tenemos a niños aquí, nos están escuchando. Pero empezando por la palabra padre, es algo poco común utilizar la palabra padre para creyentes. Pero comprendemos esa palabra padre de la misma manera que aparece ahí en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, cuando le enseña la forma como debe exhortar a los mayores.
Entonces allí dice que no debe reprender a un anciano con dureza, sino exhortando como si fuera su padre. Y allí el sentido no es exactamente uno que tiene más madurez espiritual, sino que tiene más edad, es mayor que él. Y sabemos que Timoteo era joven. Y si lo interpretamos de la misma manera, en la carta que estamos estudiando, el apóstol anima a los mayores, recordándoles que llevan tiempo en el Señor, que ya habían conocido a Cristo, al que es desde el principio. Ahora, para nosotros aquí, que estamos, para vosotros, que lleváis tiempo en el Señor, sabéis, ¿no?, la bendición que es reconocer que la gracia de Dios nos ha guardado a lo largo de tantos años. Qué maravilloso es. Nos ha guardado de tantos males. Si tuviste comunión con el Señor el año pasado, sabes que Él te ha preservado de situaciones de perdición. Si llevas muchos años en el Señor, seguramente reconoces que conocerle a Él en todos estos años te ha traído el gozo que no has encontrado en nada de lo que hay en el mundo. A vosotros que sois mayores, ¿no os parece maravilloso que lleváis años en el Señor? Aquí, a los primeros lectores, es posible que entre ellos hubiese alguno que estuvo allí en Jerusalén cuando Cristo fue crucificado, porque eso es a finales del primer siglo. Estaba Juan. Puede que alguno que estaba leyendo esa carta participó de la crucifixión de Cristo y vio su resurrección. Habría gente que hubiese estado en el Pentecostés. Qué maravilloso ahora recibir una carta del apóstol Juan dándoles ánimo por los muchos años que han estado en el Señor. Personas que vieron las primeras señales de la llegada del reino de Dios. Y qué bendición reconocer todas sus experiencias del pasado. Qué alegría es reconocer todo lo que Dios ha hecho a lo largo de los años. Seguro que conocer al Padre como los niños lo conocen no es lo mismo que conocerlo desde el principio. Son conocimientos diferentes. Yo creo que los niños que tenemos aquí, muchos de ellos ya han conocido al Señor. Muchos han escuchado el Evangelio desde pequeñitos. Pero ese conocimiento no es lo mismo que hay en un Señor mayor que lleva toda la vida en el Señor. Por eso nuestra esperanza no está solamente en ver lo que Dios ha hecho a lo largo de los años. También está en anhelar todo lo que todavía va a hacer en nosotros y por medio de nosotros. Hace un par de años vino un señor y predicó aquí en una conferencia a nosotros. Era un señor muy mayor, yo no sé cuántos años tenía, pero tenía dificultad en caminar, en quedarse allí parado en el púlpito. Ya su voz no era la misma seguramente, pero cuando hablaba, la luz del Evangelio nos alumbraba. Yo miraba a ese señor que estaba ahí, ¿no?, con mucha dificultad, y yo me quedaba pensando, ¿no?, wow, ¿es eso lo que debo esperar del futuro? Tener una plenitud del Espíritu tan grande que solamente la presencia y la manera como habla alumbra, trae el Evangelio, el gozo, la luz del Evangelio. Debemos anhelar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. Debemos ver que el año que pasó y el que ha empezado hace 5 días, como el tiempo que el Señor nos ha dado para que le conozcamos y para que seamos perfeccionados de gloria en gloria.
los años que llevas en el Señor debe animarte a esperar todavía más. Mi abuela, por ejemplo, incluso en sus últimos días cantaba. Hablaba de memoria los versículos. Se preocupaba con los familiares que estaban lejos del Señor. Tenía ganas de llegar a su hogar celestial. El tiempo que llevamos con el Señor influye mucho en la experiencia que tenemos con Él y en la forma como vemos las cosas. Pero el apóstol Juan escribe también a los jóvenes. Tenemos jovencitos por aquí. Y supongo que todos nosotros debemos estar en esa categoría. No hay gente mayor aquí, ¿no? Otra vez, no está hablando de madurez en la fe, sino un tema de edad. Como en la carta a Timoteo, que dice que él debería tratar a los jóvenes como a hermanos. O sea, tenían la misma edad. Y a los jóvenes, lo que dijo el apóstol Juan es que ellos habían vencido al maligno. Y si miramos al contexto de la carta, vemos que vencer aparece otras 4 veces. Vamos a abrir allí, si estáis con la Biblia, en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La palabra vencer habla allí de vencer el mundo otra vez. El capítulo 5, versículos 4 y 5, dicen así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Lo que vemos es que en cada uno de esos versículos el vencer al mundo o al maligno son sinónimos. Uno vence al mundo porque Dios mismo habita en ellos. Mediante la fe en Jesús somos protegidos y podemos vencer el maligno. Si pensamos en el contexto que ya hemos hablado en las primeras predicaciones de la carta, Juan habla de esas fuerzas que están dividiendo la iglesia. En el primer siglo había una división en la iglesia. Aquellas enseñanzas que habían allí que iban en contra del verdadero evangelio. Vencer al maligno, en su contexto, es rechazar completamente las creencias y el comportamiento de aquellos que buscaban algo diferente de lo que es desde el principio, de lo que estaba en las Escrituras. Y a veces cuando recibimos un mensaje así de manera general, como en una iglesia, muchas veces no nos damos cuenta de que la aplicación es para mí, es para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero cuando se enumeran diferentes edades, lo vemos que el mensaje es apropiado para cada uno de los que estaban escuchando. Algunos aquí dirán que los niños son pequeñitos para escuchar el evangelio. Entonces, dejamos a los niños ahí jugando mientras tenemos la reunión. No es lo que encontramos en las Escrituras. Otros van a decir: no, yo soy muy mayor. Ya he escuchado muchos sermones, ya he participado de muchas reuniones de iglesias, ya he sido miembro de 3 o 4 iglesias y ahora ya no hace falta, soy muy mayor. Pero no es eso lo que encontramos en las Escrituras. Otros dirán que no, yo soy joven, yo tengo mis amigos, mis compañeros, yo tengo mis actividades, yo tengo mucha energía para quedarme aquí 1 hora el domingo. A ver, hoy hace frío, pero en verano, cuando hace buen tiempo, me apetece otra cosa. Yo tengo mis planes, mis proyectos, yo tengo que trabajar, tengo que ganar dinero. Pero no es lo que nos enseñan las Escrituras. El evangelio es necesario para todas las edades, todas.
Incluso para los jóvenes, que piensen que sus fuerzas están en sus músculos, o lo que producen, o en todo lo que pueden hacer con su energía. Para estos el apóstol les recuerda que sus fuerzas deben estar enfocadas en vencer el maligno. Y esas fuerzas están en el hecho de que la palabra de Dios permanece en ellos. Por eso tienen fuerza, no porque tienen músculos o energía. Es porque la palabra de Dios permanece en ellos. Si en vuestros planes, que estáis ahí todavía haciendo la lista de planes para el año, si en vuestros planes para este año encuentras la preocupación por tener la palabra siempre presente, si en tus cuidados para este año está el reto de vencer al maligno, seguramente encontrarás ánimo para sacar adelante tus proyectos. Ahora, si la parte espiritual no pasa de un detalle secundario de todo lo que haces, si la preocupación está más en lo que vas a vestir o a comer que en tu vida espiritual, te aviso que el resultado de este año va a ser dudoso. Y la batalla entonces no está ganada. Ahora, si tienes el enfoque en tu vida espiritual, si tus fuerzas están en la palabra de Dios, si la fuente del ánimo está en Cristo, ya eres un vencedor. Incluso antes de enfrentar al enemigo. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció por ti. Él venció el pecado. Él venció al enemigo. Él venció la muerte. Si tu seguridad está en Él, no te preocupes, porque la victoria está garantizada. Así que ánimo para empezar el año. Ánimo para empezar el año con el Señor. La victoria está garantizada. La victoria. Tantos niños que conocen al Señor, tanto ellos como adultos, jóvenes y mayores, encuentran sus fuerzas en la palabra de Dios. Y todos nosotros debemos empezar el año con esperanza, pues toda nuestra esperanza debe estar en Él. Y si la base de nuestra esperanza está en Dios y en la salvación que tenemos en Cristo, entonces reconocemos que allí está la explicación, la razón para las exhortaciones que encontramos en los siguientes versículos. De los versículos 15 al 17 aparecen exhortaciones. Y la palabra mundo allí aparece 6 veces en esos 3 versículos. Debe de ser importante. ¿Cuál es su significado aquí en ese contexto? Mundo, dentro de lo que está diciendo el apóstol Juan aquí, es todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Ese es el mundo. El mundo es lo que glorifica a cualquier cosa que no sea el propio Dios. En eso incluso podemos reconocer en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestros hechos. Cuando encontramos ese tema del mundo allí en la carta de Santiago, vemos que antes de hablar del amor al mundo, el autor, Santiago, cita la codicia, los pleitos, las pasiones, la envidia, los deleites. Y luego dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice allí, en la carta de Santiago, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y el contraste es lo mismo aquí. El mundo, el amor al mundo está en completa oposición al amor a Dios. Ahora el apóstol Juan sigue hablando
directamente a sus lectores, pero ya no está felicitándoles por la fe que tienen, por el conocimiento, por la fuerza, sino que exhortándoles. La orden es: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Habla del todo y habla de sus partes, algo que es aclarado luego en el versículo 16. Pero antes de aclarar lo que hay en el mundo, encontramos una frase condicional. Dice así: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. O sea, si alguien se ocupa con lo que está en el mundo, si alguien se preocupa en satisfacerse con todo lo que es el mundo, hay entonces una total incompatibilidad entre esa actitud y el amor de Dios. Si vives satisfecho con la vida presente o buscas tu satisfacción en la vida presente, lo que es temporal, entonces no tienes el amor del Padre. Si nos acordamos bien, la semana pasada vimos otra prueba de la fe que ya hemos hablado hoy, que es el amor al hermano. Si no amo a mi hermano, da igual lo que diga, ya que la verdadera fe se demuestra por el amor que tenemos unos con otros. Pues ahora, en estos versículos encontramos otra señal de una fe verdadera. Si uno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. ¿Y qué hay en el mundo? Dice el versículo 16: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y si pensamos en estas tres cosas con un poco más de ejemplos y detalles, los deseos de la carne son todas las cosas que nos impulsan a pensar en buscar nuestro propio placer. La búsqueda de una vida tranquila y placentera, como dijo un pastor, la búsqueda por ventajas personales, todo lo que me va a traer a mí algo que me guste, lo que me va a traer a mí algo que me guste. Ahora, los deseos de los ojos, si lo detallamos también, son aquellas cosas que me llevan a la vanidad, a la lujuria, a las pompas, los esplendores inútiles. Es querer parecer que es algo que no se es. O importarse mucho por todo lo que es aparente. Esos son los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida es el orgullo, la arrogancia, el desprecio a los demás, el amor ciego a uno mismo, la obstinación de la confianza en uno mismo. La vanagloria es la autoexaltación. Es pensar que todos los logros que tenemos se deben a sus propias acciones. Ahora, todo lo que son deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida están en contra, en oposición al amor de Dios. Y podríamos quedarnos aquí dando más ejemplos de todo lo que hay en el mundo, de esa sensación, ¿no?, de que el bien está dentro de mí, de que yo puedo, yo soy capaz. Yo he logrado todo esto, lo que he conseguido en este año que se pasó. Pero cada uno de nosotros aquí puede evaluarse y reconocer en sus actitudes lo que suele hacer que todavía demuestre ese amor al mundo. Y es importante decírselo, que lo que se enseña aquí no es que un creyente como nosotros debemos apartarnos completamente del mundo e irnos a vivir en un monasterio. No es lo que está enseñando la palabra de Dios. No es lo que el apóstol Juan quiere enseñarnos aquí. No debemos separarnos completamente del mundo, sino que lo que no debemos hacer es amar al mundo.
porque o amamos al mundo o amamos a Dios. Yo soy creyente, pero puedo muy bien disfrutar de la naturaleza, de los animales, cuidar de los animales, es un mandato bíblico. Puedo divertirme jugando con mis hijos. ¿Cuál es el problema? Puedo disfrutar de la compañía de mi mujer. No hay ningún pecado en eso. Puedo dar un paseo por el parque, por el campo. Disfrutar de una buena comida que nos encanta hacerlo. Nada de eso está prohibido a un creyente. El problema está cuando amo mis posesiones, cuando amo estas cosas por encima del amor que tengo por Dios. Cuando mis prioridades están basadas en mis deseos, cuando para mí es más importante disfrutar de mi día a mi manera que cumplir la ley de Dios, allí sí hay un problema. Y un pastor en su predicación de ese texto citó ese cambio de prioridades en nuestros tiempos. Y nos acordó en su predicación que hay algunos creyentes hasta el día de hoy que sufren persecución, que están en países que no pueden abrir una puerta a la calle de la iglesia, que no pueden caminar por las calles con la Biblia, que no pueden predicar a una persona en la calle porque son perseguidos, son torturados. Y es curioso ver, por ejemplo en China, iglesias gigantes, escondidas, secretas. O sea, los hermanos, nuestros hermanos de allí, con todo el riesgo, se juegan la vida para adorar a Dios en comunión, para tener esa comunión los unos con los otros. Muchos mueren por eso. Ahora, ese pastor hace el contraste y es muy fuerte pensar de esa manera. Hay creyentes que son así. Luego, hay otra clase de creyentes que si llueve, no va a la iglesia porque está lloviendo. Ahora, si hace buen tiempo, si hace lindo, pues tampoco, porque el parque ¿no? Nos invita. Se despierta cada día a las 5 de la mañana, a las 6, a las 7, cada uno tiene una rutina, y llega justo para el trabajo. Pero el culto de domingo empieza a las 11 y es demasiado temprano. Si pasa algo, pues no viene. Si está pasando por alegrías, pues va a celebrar, porque es lo suyo. Ahora, si está pasando por tristezas, pues se queda tumbado porque está triste. Qué contraste entre uno que se juega la vida para reunirse y otros por cosas tan pequeñas pierden el privilegio de tener esa comunión, esa oportunidad que tenemos nosotros de adorar en comunión. Y ese pastor que cita esa comparación, que es muy fuerte, se pregunta, ¿cómo puede ser? Un creyente muere por su fe, sin negarla, muere por tener una Biblia en su casa, sufre torturas por el Evangelio, sale de su propia patria para predicar el Evangelio donde se necesita más, mientras otros simplemente niegan a Cristo y su obra por las cosas más pequeñas. ¿Crees que tanto el uno como el otro han nacido de nuevo? Él se pregunta delante de toda su iglesia y su respuesta es, creo que no. Yo creo que no. Si amas al mundo, si lo que buscas es satisfacerte, es gloriarte en ti mismo, en tus conquistas, en tu belleza, en tus bienes, la palabra de Dios te recuerda hoy que todo eso un día ya no estará. Si hoy te enorgulleces de tu fuerza,
un día estarás tan débil que necesitarás ayuda para levantarse. Si te enorgulleces de tu belleza, un día estarás tan feo, tan fea. Eso un día ya no estará. El mundo pasa y sus deseos también. Si vives en la vanidad de tus días diciendo que eres creyente, pero tus actitudes apuntan hacia el amor que tienes por el mundo, entonces hoy la palabra es para ti. No ames al mundo. Las razones por las cuales no debemos amar al mundo son porque el que ama al mundo, el amor del Padre, no está en él. Y también porque amar al mundo es una locura, porque el mundo pasará. Estos versículos de exhortación concluyen no en este clima de muerte y castigo. Dice al final, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El contraste es brutal. Actuar basado en algo pasajero y morir, o amar al Padre, hacer su voluntad y vivir eternamente. Actúo con orgullo y soberbia, o amo al hermano. Vivir basado en mis deseos u obedecer la palabra de Dios. Cada vez que actuamos buscando glorias para nosotros mismos, la cosecha será inestabilidad, tropiezo y tinieblas, muerte. Confesar nuestra fe con nuestras palabras no es suficiente. Porque si en nuestros hechos encontramos algo que hable en contra, pues es eso lo que valdrá. Por eso Jesús dijo, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. De la misma manera, el apóstol Juan ahora concluye su exhortación diciéndonos que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El creyente debe llevar el evangelio al mundo. Debemos ser sal y luz del mundo. No debemos alejarnos del mundo. El problema no es vivir en el mundo. El problema está en amar al mundo. Y cuando el creyente reconoce su propósito y refleja esa luz de Cristo en el mundo, eso es maravilloso. Es lo que debemos hacer. Ahora, el problema es cuando el mundo entra en la vida del creyente, entra en la iglesia donde estamos. Ahí está el problema. Nosotros como iglesia nunca debemos adaptarnos a la vida mundana. No debemos ceder delante de la presión de la sociedad y basarnos en el mundo para tomar nuestras decisiones. Eso sería un absurdo. Si la filosofía del mundo hoy es la relatividad de toda la verdad, no podemos hacer lo mismo con la palabra de Dios. Si el mundo enseña un amor que no es el que aprendemos en las Escrituras, no debemos ser influidos por ese amor egoísta que hay en el mundo. Si el mundo piensa que el matrimonio es algo que hoy está y mañana si no estoy contento, me divorcio y ya está, nosotros como iglesia no debemos seguir el mundo, sino que debemos creer que el matrimonio, como dicen las Escrituras, es la representación de la unión de Cristo con la iglesia. El anhelo del verdadero creyente siempre ha sido cumplir la voluntad de Dios. Y es verdad que muchas veces no podemos. Muchas veces caemos. No somos fieles. Pero aún así nuestro deseo es cumplirla. Por eso cuando un creyente es exhortado por la palabra de Dios, él se arrepiente y cambia. Ahora, aquel que ama al mundo
aunque la palabra de Dios diga algo claramente, siempre encontrará una excusa para seguir como está. Pero ni todo eso es exhortación. Hemos visto primero palabras de ánimo, recordándonos que nuestros pecados han sido perdonados por Cristo. O sea, tenemos a un abogado fiel delante del Padre, un representante que cumplió la ley. Tenemos el Cordero sin mancha que pagó por nuestros pecados. También nos hemos acordado que nosotros hemos conocido a Cristo. Y cada uno de nosotros debe encontrar esperanza en el hecho de que Dios es nuestro Padre. También hemos visto la fuerza que encontramos en la palabra para vencer al maligno. Que los planes que tenemos para este año tengan retos eternos. Que nuestra preocupación no sea llenar nuestros graneros, sino que nos preocupemos por nuestra alma. Que esta época que estamos ahora no sea útil para reevaluarnos simplemente nuestros hechos, sino para una autoevaluación de nuestra fe, del propósito que tenemos en nuestra vida. También utilicemos estas fechas para gozarnos en el hecho de que el amor del Padre está en nosotros. Que esta esperanza, que la verdadera esperanza nos llene de ánimo para luchar un año más y para acercarnos un poco más a la victoria garantizada que tenemos en la cruz de Cristo. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos las gracias porque tú eres el autor de nuestra fe. Gracias, Padre, porque te hemos conocido a ti y a tu Hijo. Gracias porque nuestra esperanza está completamente en la cruz de Cristo, en el placer que tenemos en reconocer tu voz hablando con nosotros. Somos hijos tuyos, Padre. Bendícenos este año que ha empezado hace nada. Ayúdanos, Padre, a reevaluarnos, a reflexionar sobre nuestros planes, nuestros proyectos. No nos dejes, Padre, amar al mundo, porque lo que queremos es amarte a ti cada vez más. Bendice a nosotros, bendícenos a cada una de las familias que están aquí, a los que nos están visitando, a aquellos que forman parte de esta iglesia, a aquellos que ya están comprometidos. Bendícenos, Padre, a cada uno de nosotros. Ayúdanos para que tengamos un año lleno de tu presencia, guiado por tu Santo Espíritu, de fidelidad a tu palabra, de sumisión a las Escrituras, para que podamos reconocer este gozo en cada día de nuestra vida, en cada mes que va a pasar, que todo eso sea algo presente en nuestra vida. Bendícenos en el nombre de Jesús que oramos. Amén.